Gloria al Señor. Amén. Bien. Vamos a compartir la palabra del Señor, esperando que, como siempre, pues el Señor nos dé gracia para poder hablar de sus cosas, que son tan altamente importantes. Amén. Así que continuamos con nuestros cultos de lectura, de exposición bíblica. Primera de Juan, capítulo 2. Y nos encontramos con una porción de las Escrituras altamente interesante. Capítulo 2, versículo 18, y vamos a leer hasta el versículo 26, quizá. Vamos a leer hasta el 26. Dice así la palabra del Señor. Amén. ¿Lo tenemos? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 en adelante. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que se engañan. Amén a su palabra. Más o menos por aquí. Bien, esta porción de las Escrituras que tenemos delante no solo es altamente interesante, sino que pareciera ser que Juan, de una forma abrupta, cambia el tema y dinámica de su discurso para centrarse en hablar sobre escatología, para su discurso, para hablar de los tiempos finales, parece ser que ocurra. Pero aunque es cierto que Juan nos da una información valiosísima respecto a los tiempos finales, comprobaremos que la dinámica del discurso de Juan es exactamente la misma. En otras palabras, Juan continúa con las diferencias abismales entre los hijos de Dios y aquellos que solo en apariencia lo son. Juan continúa estableciendo de forma contundente qué es aquello que es de Dios y qué es aquello que no lo es. Y nos daremos cuenta de ello conforme avancemos en la explicación de estos versos lo más brevemente posible que el Señor nos permita compartir. Empieza así el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Una vez más vemos a Juan utilizando esta expresión, hijitos. ¿Se acuerdan que ya lo explicamos? Hijitos, hijos, jóvenes, padres. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de estas nomenclaturas, de estas definiciones? ¿Y a qué hace alusión esta expresión? Dijimos que a toda la Iglesia. A toda la Iglesia en general, ya que es un término de paternidad apostólica que Juan utiliza y es habitual en él para dirigirse a la Iglesia en general. Ya no solo a la que él tenía en su cuidado, sino a la Iglesia en general. Lo primero que nos encontramos es que Juan, en esta porción, este versículo 18, nos ubica en un tiempo en concreto, en un tiempo en específico. Según nos dice, el último tiempo. Pero ¿a qué tiempo se refiere concretamente con que es el último tiempo? Si lo analizamos de una forma literal y sin ningún tipo de análisis, de exégesis bíblica ni nada, podríamos decir que Juan a lo que se está refiriendo es que en el tiempo en el cual está escribiendo la carta y dirigiéndose a la Iglesia, estaban inmersos en los tiempos finales inminentes previos a la segunda venida de Cristo. Si se lee, si hace una lectura literal, parece ser que mañana, pasado, el mes que viene, estamos en estos tiempos inminentes de la segunda venida de Cristo. Pero esto no es exactamente así. Tenemos que entender que expresiones como los últimos tiempos
tiempos finales, postreros días, es habitual, son habituales en el Nuevo Testamento. Juan, Pablo, Santiago, Pedro y el propio Señor Jesucristo utilizan esta terminología muy habitualmente. Pero en ninguno de los casos se están refiriendo a que ya están en la recta final inminente de la segunda venida de Cristo. O sea, que como que viene pasado mañana la segunda venida. A lo que se refiere con último tiempo es al periodo final, obviamente, al último periodo de esta era y definitiva era, la cual abarca desde la primera venida de Cristo hasta su regreso. En otras palabras, podríamos decir que desde que vino Cristo, la Iglesia se encuentra en este último tiempo, en estos últimos días, en esta última etapa recta final en la cual sucederán todas las cosas antes de la segunda venida y la eternidad. Que gloria tenga su nombre, que sea pronto y en nuestros días. Eso significa el último tiempo y tenemos que ubicarnos en el contexto para no confundirnos a la hora de interpretar las Escrituras. Amén. Pero continúa el versículo 18. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Vaya textos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bien, nos encontramos con un término hasta ahora desconocido en las Escrituras, ya que solo Juan es el que nos lo muestra. Esta expresión, esta palabra tan popular, anticristo, parece ser que estuviera por toda la Biblia, pero parece que es en este momento en el cual esta palabra irrumpe en nuestros conocimientos a la hora de leer Primera de Juan. Y por 4 veces aparece este término anticristo en las Escrituras y todas ellas en boca del mismo, en boca de Juan. ¿Se habían dado cuenta de esto? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3 y Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Esto es muy interesante, ya que probablemente sea solo Juan quien lo use o que le dé esta palabra en específico, esta nomenclatura de anticristo, ya que solo Juan fue al que se le dio la responsabilidad de escribir acerca de los tiempos finales, ya que sabemos que Juan escribió el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, donde tiene todo el contenido de los tiempos finales. Y quizá por eso sea Juan quien nos traiga a la Iglesia el conocimiento de esta palabra, anticristo. También tenemos que decir que aunque esta figura aparece de otra forma en el Antiguo Testamento, es normal que esta manera de denominarla aparezca solamente en el Nuevo Testamento, ya que solo cobra sentido después de la aparición de Cristo. Sin la aparición de Cristo, la palabra anticristo en este contexto directo e inmediato carece de sentido. La palabra que encontramos en griego para anticristo, antigistros, en griego, básicamente significa alguien que se opone a Cristo, alguien que es anticontra, en oposición a, ¿quién? Cristo, anticristo. Por tanto, era necesario que Cristo apareciera para que hubiera gente que se pusiera en contra. Si Cristo no aparece, no puede haber un anticristo per se, el cual se le ponga en contra y vaya anti él. ¿Entienden? Me sigue la lógica, ¿verdad? Es por eso que el verso nos dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, haciendo alusión a que lo que escucharon la iglesia del Señor, o sea, esta palabra, esto que aprendieron acerca de los anticristos, no lo leyeron, sino que lo escucharon, porque no estaba escrito, sino que lo aprendieron de oídas de aquellos que se lo enseñaron. Los rabinos que hablaban de la Torá y de los profetas no utilizaban esta nomenclatura tal cual, sino que es posterior y ellos la escucharon porque no la pudieron leer, porque solo se vino de esta manera, o sea, solo apareció en el Nuevo Testamento y en la boca de Juan en este momento en concreto de la revelación de las Escrituras. Si prestamos atención, nos daremos cuenta que el texto hace alusión a 2 cosas relacionadas entre sí, pero diferentes. Por un lado nos habla de anticristo de una forma singular, pero por otro nos habla de anticristos de una forma plural. Anticristo, anticristos. Por tanto, nos vemos en la tesitura, difícil tesitura, de intentar explicar a qué se refieren estos términos y diferenciarlos entre ellos.
Por tanto, vamos a agrupar los textos que hemos leído, algunos más o algunos menos, no lo sé muy bien. Vamos a agrupar los textos que tenemos delante en tres partes. Las que hacen mención del anticristo en singular, las que hacen mención de los anticristos en plural y terminaremos con los textos que hacen mención de los creyentes en contraposición y conducta a estos supuestos, o a estos a estos anticristos que la Escritura nos enseña. Iremos rápido, no tardaremos tanto. En primer lugar, hablemos sobre el anticristo de forma singular. La definición literal del anticristo es la misma que hace un momento la compartimos. Aquel que se opone, que es anti, que es contrario a Cristo en este caso. Pero permítanme un aspecto adicional de esta forma singular de esta palabra y de este personaje anticristo. La palabra anticristo, como han podido observar, es una palabra compuesta, anti por un lado, Cristo por el otro, pero cuando observamos en el griego la palabra anti, este aspecto de esta palabra, vemos que tiene una acepción muy interesante, ya que una de las acepciones de anti es contra, como ya hemos dicho, pero también anti en griego tiene que ver con el lugar de. No solo es contra, sino que anti sugiere el lugar de. No solo me voy en contra de ti, sino que me pongo en lugar de ti. Por tanto, anticristo no solo se refiere a aquel que obra en contra y en oposición a Cristo, sino además a aquel que quiere suplantarlo. Anticristo. No solo voy en tu contra, sino que quiero ponerme en tu lugar. Interesante. Por tanto, esta definición, cuando la analizas a nivel teológico y concretamente en su forma escatológica, apunta a esa persona en particular que se levantará al final de los tiempos investido con el poder de Satanás y en su representación para traer la aparente paz mundial a los seres humanos, para revelar posteriormente sus verdaderas intenciones, para engañar, como dice la Escritura, inclusive a los escogidos y para que definitivamente sea aplastado por Cristo en su segunda venida. Tenemos que decir que la figura del anticristo no es algo que se ha entendido de forma monolítica dentro de nuestro cristianismo a lo largo de la historia, sino que ha habido a lo largo de dicha historia discrepancias acerca de esta figura en particular, sobre todo en torno de si el anticristo es algo literal o una figura alegórica que representa un sistema sustentado por el mal, una persona en particular o un sistema sustentado por el mal. Definir anticristo a una persona en particular o definir como anticristo a un sistema del mal. ¿Me siguen, verdad? Estas discrepancias sobre todo las encontramos donde siempre entre los cristianos, nuestros hermanos cristianos reformados y los cristianos dispensacionalistas. Nuestros hermanos reformados sugieren, al igual que lo hizo Lutero o lo hizo Calvino, que el anticristo sobre todo es una figura alegórica que representa un sistema o organización que se opone a Cristo, que va pasando a lo largo de la historia. Ya sea el catolicismo romano, como el papado, con el papado a la cabeza, ya sean los gobiernos que se levantaron en la antigüedad a lo largo de la historia, como la propia Roma, los persas o los egipcios, etc. O como el sistema que se levantará en un futuro y que de forma explícita y directa irá en contra de Cristo y en contra de los cristianos. Esta forma de pensamiento se alinea con su teología amilenialista y preterista y su comprensión de la explicación de la escatología que ellos entienden. Por otro lado, tenemos a nuestros hermanos dispensacionalistas, que sí que entienden al anticristo de una forma literal, como lo presentan literalmente las Escrituras. Esa figura literal que se levantará al final de los tiempos y que no solo irá en contra de Cristo, sino que también irá en contra de los cristianos, y lo intentará suplantar. Esa forma de pensamiento se alinea también a su forma de hermenéutica dispensacional, premilenialista y literal acerca de los últimos tiempos. Dos pensamientos escatológicos diferentes y opuestos entre sí. Tenemos que decir al respecto que no todos los reformados piensan que la figura del anticristo es algo alegórico. Y no todos los dispensacionalistas son estrictamente literales en cuanto a lo que se entiende del mismo anticristo. Y también tenemos que decir que a no ser que formes parte, y escucha bien porque esto es importante, a no ser que formes parte de un movimiento cristiano alejado de la razón,
no encontrarás a nadie que se sienta dividido de otro hermano por pensar de forma diferente a lo que a nivel escatológico se refiere. A no ser que te encuentres en una iglesia que no utiliza la razón, ni el espíritu, ni la Biblia para caminar, no te encontrarás entre hermanos que porque piensen en contextos de escatología diferente, vean eso el motivo de una división y de no poder caminar juntos. Pueden caminar juntos reformados y dispensacionalistas, alguien que piensa de una manera y de otra, porque no es algo que divida la iglesia, porque todos saben que el tiempo final vendrá, que Cristo regresará por su iglesia para la gloria de su nombre. Entendemos esto, ¿verdad? Dicho esto, ¿cuál es nuestra postura a día de hoy en cuanto a lo que anticristo se refiere? Obviamente aquí no vamos a posicionarnos definitivamente de nada, ni vamos a hacer aquí una explicación de nada, pero sí que creemos en diferentes anticristos que se levantan a lo largo de la historia y además creemos que en una figura literal y específica de un anticristo que se levantará al final de los tiempos, justo antes de la segunda venida. Y esta postura, la verdad, que no es difícil de defender, ya que como intentamos hacer siempre, nos limitamos a lo que la Escritura dice, inclinando nuestra voluntad y pensamiento a la Escritura. Lo entendamos o no lo entendamos. Nos sometemos a lo escrito. El libro de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, en él nos encontramos con una serie de profecías que todos los eruditos y estudiosos de las Escrituras a lo largo de la historia las relacionan con esa figura que se levantará al final de los tiempos. Esta figura es conocida o se le da la nomenclatura en el libro de Daniel como la abominación desoladora o como el cuerno pequeño. Nombres que en boca de Juan se conocen como anticristo en sus epístolas o como la bestia en el libro de Apocalipsis. Son diferentes nomenclaturas que señalan a un mismo personaje. Pero sobre todo lo que más me convence, aparte de estas realidades proféticas que vemos, lo que más me convence de que el anticristo es una figura literal es lo que explícitamente nos muestran tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan en el texto que estamos analizando. ¿Me permiten la lectura? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 en adelante. Yo sé que son terminologías y es complejo de entender todo esto, pero no escogemos lo que predicamos cuando predicamos expositivamente. Es lo que nos encontramos y lo que el Señor nos enseña. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Estamos aquí? Lo voy a volver a repetir y no se me distraigan. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay a quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará a aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad por los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Noten cómo personifica, señaliza a un individuo en particular que se levantará en los posteros tiempos, inducido y capacitado por Satanás para que ejerza todo el supuesto plan que quiere desarrollar, obviamente impedido por Dios. Pero es que Juan es explícito en cuanto a la figura del anticristo, en particular en el verso que hemos leído. Versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene así, ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Juan hace una comparación directa con los anticristos que operarán a lo largo de la historia,
con el anticristo que vendrá previamente antes del final de los tiempos. ¿Y qué denominador común tienen los anticristos y el anticristo aparte de ir en contra de Cristo? Se lo digo, que son personas. Se levantarán muchos anticristos, al igual que se levantará otro. Por tanto, Juan, aparte de todo lo que hemos leído, aparte de Juan, nos especifica y nos aclara de que el anticristo es una persona en específico, un ser que se levantará, un hombre que se levantará al final de los tiempos para ejercer ese cometido. Por tanto, nosotros creemos que el anticristo apunta tanto a las diferentes personas y grupos que se levantarán con dicho espíritu para oponerse a Cristo y a su propósito a lo largo del tiempo, como a esa figura final personificada en una persona, valga la redundancia, que se levantará en los tiempos finales antes de la venida inminente de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Me han entendido? Gloria al Señor. Aclarado el tema del anticristo en particular, atendamos ahora qué es a lo que se refiere con estos diferentes anticristos en plural que se levantarán a lo largo de la historia. Aunque yo sé que ya saben muchas cosas de estas, lo seguiremos hablando. Como venimos diciendo, creer en una figura particular y explícita respecto al anticristo no significa que dejemos de creer en lo que Juan nos dice respecto a los diferentes anticristos que se han levantado y se levantarán a lo largo de la historia. Esto es posible porque aquellas personas que no tienen a Dios, mis hermanos, están a merced de Satanás y por ende actúan influenciados y dirigidos por la maldad del enemigo. Es posible que se levanten estas personas con estos espíritus porque a lo largo de la historia estas personas que están alejadas de Dios se quedan expuestas a la mano del diablo. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Notan? Este espíritu de desobediencia no es más que el espíritu humano esclavizado por el pecado a merced de Satanás y los espíritus inmundos. Se alinean el espíritu del mal con el espíritu del hombre que está a merced de ese mal, para hacer todo lo que del mal sugiere y se levanta. Esto provoca que la depravación del hombre sea cada vez más pronunciada y que éste sea capaz de obrar de formas inimaginables en contra de Dios y de su voluntad. El ejemplo más claro que tenemos en la historia y que podemos corroborar a la vez con las Escrituras es el ejemplo que nos muestra Daniel en sus escritos. Como todos ustedes saben, el libro de Daniel empieza a señalar por medio de figuras alegóricas diferentes reinos, gobernantes que operan en el mundo. La particularidad de estos imperios en general y de sus líderes en particular no fue solo que conquistaban y gobernaban, sino que se presentaban como la máxima y única autoridad que incluso se ponían en lugar de Dios para ser adorados como dioses. Y entre estas alusiones que hace Daniel nos encontramos, por ejemplo, las siguientes. Daniel capítulo 8, versículo 9 en adelante, y dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. En Daniel capítulo 11, versículo 31 dice: y se levantará por su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Esta alusión profética en particular, ¿se acuerdan a quién señala? Señala a Antíoco Epifanes proféticamente en primera instancia.
el rey sirio que conquistó Jerusalén por allá por el siglo II a.C., en el 167 más o menos, que profanó el templo, levantó imágenes en su entrada, cesando el continuo sacrificio, y no solo cesando el sacrificio, sino sacrificando animales inmundos como son los cerdos en el altar. Esta alusión es la más significativa porque es una profecía que tiene doble cumplimiento. Ya estudiamos que las profecías no solo se cumplen en ocasiones, solo en una ocasión, sino que alude a una persona y al cabo del tiempo se puede repetir la misma profecía en su plenitud en otra persona. Y abarca tanto el anticristo como a los anticristos, ya que este Antíoco Epifanes era un anticristo que se levantó en contra y en lugar de... Y es una profecía de Daniel que apunta a estos anticristos en plural, pero también una profecía que apunta al anticristo en singular, ya que el anticristo en singular al final de los tiempos hará exactamente lo mismo de una manera más rotunda. Porque se pondrá en el templo, cesará el continuo sacrificio y se pondrá en lugar de Dios. ¿Entienden esto? Ambos tenían el mismo espíritu, ambos estaban y estarán influenciados por la misma maldad. Ambos profanaron y profanarán el templo y ambos fueron e irán en contra de Dios. Pero intentemos ser un poco más específicos en cuanto a las características de estos anticristos, basándonos en los textos que tenemos delante y a sus paralelos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, tenemos que entender que no todos los anticristos son aquellos que se oponen desde fuera. Por favor, ¿me siguen? No son los que se oponen desde fuera, sino en la mayoría de ocasiones, estos anticristos son los que salen desde dentro. Salieron de nosotros, dice la Escritura. Versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros. Los anticristos que salen de dentro son los más problemáticos y peligrosos, porque parten de la base de que son uno más, cuando en realidad son los mayores opositores a Cristo y a lo que nosotros somos y representamos. Los de fuera van abiertamente en contra de Cristo. Los de fuera van completamente abiertamente, no se esconden de nada, señalo lo que soy y señalo a lo que voy en contra. No creo en Cristo, ni en la palabra, ni en el Evangelio, ni en los cristianos, y voy abiertamente en contra, pero los que salen de dentro dicen que son de cuando son contra. Por tanto, es más difícil detectar a aquel que se postra de mentira que aquel que va en contra de verdad. Abiertamente. Dice la Escritura en Hechos capítulo 20, versículo 29-30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Notan las dos fuentes de donde salen? Vendrán y se levantarán. Porque el lobo no solo viene de fuera. El lobo a veces nace dentro. Por tanto, tenemos que entender una realidad dura, pero cierta. Dentro del redil nacen lobos. Ahora bien, permítame una aclaración para que nadie malinterprete mis palabras y mucho menos malinterprete las Escrituras. No todo el que sale de una iglesia local es lobo. ¿Me siguen? No todo el que se marcha es anticristo. Tenemos que entender que en ocasiones la gente abandona una iglesia local, pero no necesariamente la iglesia de Cristo. Porque hay personas que se marchan de una iglesia local por diferentes idiosincrasias, por diferentes maneras de comprender las Escrituras, diferentes aspectos que se encuentran más cómodos y pueden construir de una manera mejor porque pueden caminar coinciden en aspectos no fundamentales con otros grupos que caminan y ambos son hermanos. Y a veces la iglesia a nivel local se separa, pero no a nivel universal. A veces también hay hermanos que se marchan de la congregación por causa de la desobediencia y por causa de su pecado. Pero eso no significa que sean anticristos, que vayan en contra de, sino que por causa de su negligencia, obviamente, por causa de su desobediencia, obviamente, se alejan de la iglesia, pero si son suyos, si el Señor los toma, regresarán. No a la iglesia local necesariamente, pero sí a los caminos del Señor.
Por tanto, no todo el que se va de una iglesia local es anticristo. ¿Me entienden esto? No obstante, una de las características que tienen algunos de estos anticristos es precisamente que salen de nosotros porque no pueden permanecer con nosotros. No todos los que salen son, pero sí que todos los que son al final salen, se descubren y se marchan. Las iglesias verdaderas no están exentas de que entren o nazcan todos lobos dentro de ellas. No obstante, cuando una iglesia es verdadera, aquellos que van en contra de Cristo no pueden permanecer con los santos. Porque el que va en contra no puede ir en contra de aquel que va a favor. No pueden soportar, si no pueden sembrar su semilla aquí, no pueden soportar permanecer. Por la sencilla razón de que las iglesias verdaderas, a pesar de sus errores, de sus pecados y de sus decaimientos, la palabra es su estandarte. La santidad su única opción y el evangelio su bandera. Por tanto, como tenemos estos estandartes que no se venden a ningún precio, y a pesar de que hoy caigo, me levanto mañana, y a pesar de que me daña a nivel de todo, la verdad bíblica la abrimos y la ponemos por obra, el anticristo que nace o viene de fuera y está en medio de nosotros se tiene que marchar. Porque la verdad de las Escrituras y la vida santa de Cristo en la iglesia los expulsa. Una verdad impresionante, mis hermanos. Aspectos que los anticristos no pueden soportar y en consecuencia con enfado, señalamiento, sin fundamento y crítica abandonan e intentan hacer todo el mal a la iglesia. ¿Notan la diferencia del ejemplo que he mencionado antes de aquellos que se marchan de la iglesia pero son iglesia? Se marchan y empiezan a ir en contra de la iglesia y sin darse cuenta empiezan a ir en contra de Cristo. Y lo que antes proclamaban como santo ahora lo proclaman como no tan santo. Y lo que señalaban como pecado ahora ya no es tanto pecado. Por tanto, mis hermanos, la salida de muchos no es más que el señalamiento, según las Escrituras, de lo que en realidad son. Ya que dice, versículo 19, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En segundo lugar, se está extendiendo esto demasiado, una de las características de los anticristos es que atentan a todo lo que tiene que ver con Cristo, y esto incluye a todo lo que tiene que ver con su advenimiento, naturaleza, etc. Tenemos que entender que todo lo que entra dentro del anticristo no se limita a un aspecto, sino que se extiende a todo lo que Cristo es en todos sus aspectos. Anti todo, no solo anti una sección, anti todo. Leemos los versículos 22 y 23, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre, dice la palabra. Podemos ver claramente cómo estos versos nos revelan una de las características distintivas de aquel que ostenta el título de anticristo, y no es otra que negar la mesianidad de Jesús. A negar que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Cuando nos referimos a negar la mesianidad de Jesús, nos referimos obviamente, como ustedes saben, al Mesías prometido por las Escrituras, el Mesías que redimió al mundo y establecerá su reino para siempre cuando venga en su segunda venida, personificado, señalado como Jesús de Nazaret. Ese es nuestro Mesías, ese es nuestro Cristo. Esto no necesariamente tiene que ver con no creer en el Mesías, sino más bien en no atribuirle a la persona de Jesucristo de Nazaret, que es el Mesías. Porque hay gente que puede decir, yo creo en el Mesías, pero no creo que Jesús sea el Mesías. Ese, aunque crea en Cristo, es anticristo. Porque ser anticristo no es ser antimesías, es negar que Jesús es el Cristo. Porque ya se señaló desde el cielo
¿Quién era el Hijo amado en el que el Padre tenía complacencia? Por tanto, todos aquellos que niegan a Jesús, todos aquellos que niegan que Jesús es el Mesías prometido, por mucho que lo pongan en una cúspide de bondad y de conocimiento y que digan que es un gran sabio, un gran rabino, un gran revolucionario, por mucho que lo alaben, lo admiren, serán en cierta medida considerados como anticristo, porque no creen que Jesús de Nazaret, el que murió en el Calvario, el que nació en Belén, sea el Cristo de la Biblia. ¿Y a quién o a qué grupo en los tiempos en los cuales fueron escritas estas cartas de Juan se podría atribuir esto? En cuanto a quién, tenemos que decir a todo aquel que lo negó. Todo aquel que dijo Jesús no es el Cristo, todo aquel que no lo negó. Pero en cuanto a grupo, solo nos puede venir a la cabeza a aquellos que negaron su mesianidad abiertamente de una manera clara y no fueron precisamente los gnósticos, como estuvieron hablando. Porque los gnósticos no negaban la mesianidad de Jesús per se. Solo nos puede venir a la mente aquellos que lo rechazaron abiertamente. Su propio pueblo, el pueblo de Israel. Por tanto, este texto señala a todos, incluso sobre todo al pueblo de Israel que niega que Jesús es el Mesías, a la parte de Israel que le negó, porque muchos lo aceptaron. Esto nos da a entender, mis hermanos, que ni el templo, ni los sacrificios, ni la sinagoga, ni los mandamientos, ni confesar que tienen al Padre, ni confesar que tienen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los podrá salvar. Porque aquellos que niegan al Hijo no pueden tener al Padre. Por mucho que fueran a la sinagoga y que sacrificaran en el templo y que abrieran los rollos de la Torá y que guardaran los mandamientos y la tradición, cuando negaron a Cristo, negaron también al Padre, porque quien tiene al Hijo tiene al Padre, pero quien niega al Hijo también niega al Padre. Pero no solo hay anticristos que lo son porque niegan que Jesús es el Mesías, sino que lo son porque, a pesar de creer que lo es, niegan su naturaleza. Ahora estamos en las personas que dicen, sí, Jesús es el Mesías, pero niegan por su definición de lo que él es, su propia naturaleza, y se transforman per se en anticristos. Gloria al Señor. Amén. Tranquilos, así bebo agua. ¿Me siguen, verdad? Tema interesante. Decíamos, no solo niegan que Jesucristo es el Mesías, sino que estos dicen que Jesucristo es el Mesías, pero niegan aspectos de su naturaleza. ¿Amén? Gloria al Señor. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Todo aquel que niega que Jesucristo no ha venido en carne. En esta ocasión no hace alusión, como podemos comprobar, a negar a Jesús como el Mesías, sino a negar que Él vino en carne. Anulando así, por un lado, su naturaleza humana, ya que si dicen que no ha venido en carne, están negando un principio fundamental en cuanto a persona y naturaleza, a la persona y naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que es que Jesús fue hombre. En este caso sí que hace alusión al movimiento gnóstico. ¿Se acuerdan lo que hablamos? De que el movimiento gnóstico, una de sus particularidades eran que relacionaban todo lo carnal con lo pecaminoso, y por eso decían que Jesucristo, el Mesías, Redentor, no puede estar relacionado con la carne porque la carne es pecaminosa, por tanto tiene apariencia de hombre,
poseyó un cuerpo humano para morir en la cruz del Calvario y marcharse, aspectos extraños, heréticos que se levantaron. Pero también al negar su encarnación, niegan también su preexistencia y por tanto su naturaleza divina, el cual siendo como Dios se despojó a sí mismo para encarnarse. Por tanto, no solo tenemos la negación de la mesianidad, sino además la negación de la humanidad y además y para postre la negación de la divinidad. Aspectos que atentan contra su mesianidad, advenimiento y naturaleza. Aspectos que señalan a estos como anticristos, porque no creen en la persona divina del Hijo de Dios. Y el tercer y último lugar, otra característica de los anticristos tiene que ver con todo lo relacionado con ¿qué? Con el engaño. El engaño y todo lo que éste abarca es, según las Escrituras, la característica más distintiva de aquellos en el que opera el espíritu del anticristo. Y así es como literalmente lo enseña Juan. Es lo que más resalta. Dice el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Clarísimo. Os escribo todo esto respecto a los que os engañan. Todo lo que estamos hablando acerca del anticristo, acerca de los anticristos y sus características, uno de los propósitos principales, según Juan, es para advertir a la Iglesia de que no sean engañadas, de que no sean engañados. En esta ocasión, la palabra que encontramos para engañar en su raíz etimológica significa lo siguiente, planao es el término, y tiene que ver con errar, extraviar, descargar o seducir. Esto es engaño. La palabra está en un contexto no de pasivo, sino en un contexto activo, o sea, aquel que actúa para engañar, con propósito. Por tanto, no está haciendo alusión a una persona que vive desajustada de Dios y su propia vida produce un engaño a una persona que lo quiere imitar. No, sino que es proactiva, trabaja para engañar. Trabaja para hacer errar, para descargar una información que desvía al individuo que va en favor de Cristo para ir en contra, anticristo como él. Como todos ustedes saben, las Escrituras están llenas de estos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos, que su único propósito es llevar a aquellos que los escuchan por los caminos errados que estos desean transitar. Porque les conviene, hay una conveniencia detrás. Quiero que vayas tú mal porque yo voy mal, y si vamos tú y yo mal, pues mejor dos que uno. En otras palabras, como yo me encierro en la idea de que Jesucristo no ha venido en carne, quiero enseñarte que no ha venido en carne para que yo no sea solo el que diga que no ha venido en carne. Como yo me encierro en la idea de que Jesucristo no es consustancial con el Padre, te quiero enseñar que no es consustancial con el Padre para que ya no sea yo solo quien crea que Jesús no es consustancial con el Padre, sino que ya seamos más. Como yo me encierro en la idea de que vivir una vida de Dios es vivir una vida disoluta y permisiva, que somos de carne y podemos hacer lo que quiera, te predico un evangelio rebajado para que ya no sea yo solo, líder, pastor, maestro, lo que sea, que quiere vivir disolutamente, sino que tenga una iglesia que viva acompañándome a mí para que todos vivamos disolutamente. Enseño para desviar, para que la iglesia vaya en consonancia al líder. Para que no solo el líder sea anti, sino que la iglesia sea anti. Pero el Señor tenga misericordia de nosotros. Saque los lobos de las iglesias para que todos, solo todos, seamos pro Cristo y no anti Cristo. Es muy interesante notar. Tengo que seguir, mis hermanos, no quiero partir el sermón. Me permiten unos minutos más, ¿vale? Muy interesante notar cómo las Escrituras muestran en estos anticristos relacionados con los tiempos que vendrán. Anticristos, los tiempos que vendrán, la última era, todo lo que vendrá, los anticristos que se levantan y el anticristo que vendrá. Comenzando por el propio Señor Jesucristo, que en reiteradas ocasiones advierte de los falsos profetas y los falsos cristos, los que se levantarán, como en Mateo 24, Lucas 21, etc. El apóstol Pablo, como nos habla de los falsos maestros, con sus espíritus llenos de engaño que se levantarán en los postreros días.
como Timoteo, el apóstol Pedro en su segunda carta, utilizando las mismas nomenclaturas, falsos profetas en todos los días que se levantarán a lo largo de la historia. Por tanto, es una clara evidencia de la que las Escrituras nos muestran que en el último tiempo se levantarán estos diferentes anticristos que querrán engañar a la Iglesia, y su particularidad será precisamente esta, el engaño. Ahora bien, el apóstol Juan, después de advertir sobre estos anticristos que irán apareciendo para oponerse a él y a su evangelio y por consecuencia a su iglesia, nos dice el por qué nosotros como hijos de Dios estamos protegidos de todo esto. Habla de anticristo, habla de anticristos, pero resalta la capacidad que tenemos como su iglesia. Los versículos 20, 21, 25, 27, 28 y 29 nos amplian y nos muestran de diferentes aspectos y recursos que como hijos de Dios tenemos y que nos ayudan a protegernos de estos diferentes anticristos que irán surgiendo, incluido, si toca, el definitivo que se levantará. Por un lado afirma que nosotros tenemos la unción del Santo, dice. El versículo 20 y 27 así lo expresa, tenéis la unción del Santo. Qué rotundidad de expresión. Cuando hablamos de la unción del Santo, entendemos que el Santo es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la misma unción que operó y tenía Él, es la que tenemos nosotros. Cuando hablamos de la unción del Santo, es esa unción, y esto por la sencilla razón que gracias a su muerte y resurrección, por gracia y mediante la fe y el arrepentimiento, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Siendo ungido, así como los sacerdotes lo eran, con el aceite de la unción que caía por la cabeza y se derramaba por las barbas, caía por el pectoral hasta los pies. Ungidos, consagrados para su gloria y servicio, santificándonos y guardándonos en su Hijo y capacitándonos para poder enfrentar todas las diferentes circunstancias que se nos vengan a la cara. Y esto no es una simple capa de protección sin más, que nos hace inmunes al enemigo y a los anticristos que se levantarán, sino más bien una capacitación interna y externa para poder lidiar con esas dificultades. ¿Estamos aquí? ¿Me siguen? Es por eso que a consecuencia de tener la unción del Santo, nos sigue diciendo la Escritura que conoceremos todas estas cosas porque no somos ignorantes de ellas. El Espíritu Santo no solo nos capacita y nos da la fuerza necesaria para afrontar los diferentes retos como creyentes que tenemos, sino que nos da además los medios de gracia y las herramientas para poder enfrentarlas. Su Santo Espíritu y su divina palabra para poder enfrentar a los diferentes anticristos y no ser engañados por ellos. ¿Entienden esta verdad? Por tanto, gracias al Espíritu Santo y a la Escritura estamos protegidos. ¿Lo creen? Y esto es altamente significativo. Porque la evidencia de que alguien tiene la unción, ¿cuál es? Está ungido. ¿Han escuchado esta expresión? Está ungido. Está ungido. Ese pastor, esa persona está ungido, un culto ungido. Estar ungido no tiene que ver con saltar, con chillar, con profetizar, con hacer milagros y con... No, estar ungido no tiene que ver con nada de eso. Estar ungido es con que tienes al Espíritu Santo dentro, la verdad de la palabra te gobierna y caminas en consecuencia. Eso es estar ungido. Eso es tener la unción del Santo, estar apartado como el Santo que es. Muchas gracias. Rápidamente, terminamos. Por último se nos dice, tanto en el versículo 24 como en el 28, que si permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Los que habéis oído desde el principio, que permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Obviamente todo lo que nosotros hacemos es consecuencia de lo que Él ha hecho en nosotros primero, pero para nada esto nos exime de responsabilidad. Es por eso que en primera instancia tenemos que entender permanecer en Él como un mandamiento, como una ordenanza, lo cual implica esfuerzo, sacrificio, acción. Hoy en día se entiende la vida de Dios como que Dios nos traslada del reino de las tinieblas a la luz y se acabó. Y dice permanecer en Él. Es una orden.
tienes que hacer algo. Acuérdate que previamente, antes de ordenarnos que permanezcamos en Él, se nos dice que permanezcamos en aquello que habíamos oído desde el principio. Porque permanecer en Él es permanecer en todo lo que Él enseñó. No podemos asociarnos a Cristo y desasociarnos de la enseñanza de Cristo. Pero al mismo tiempo tendremos que entender que aunque permanezcamos en Él, no es nuestra fuerza, bondad o capacidad lo que nos ayuda a permanecer en Él. Si estamos en Él, es porque Él está en nosotros. Permítanme, sin sacar ningún tipo de conclusión, una realidad que encontramos en esta porción de las Escrituras. Y la tengo que hablar ahora porque si no la puedo hablar en ningún contexto más. Mis hermanos, no podemos ignorar que estos textos están hablándonos del anticristo y de la segunda venida literal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ubicando a la Iglesia que tiene que permanecer en el tiempo inmediato previo a su segunda venida preparada. Advirtiendo a la Iglesia de Cristo que debe permanecer firmes en Él y en sus enseñanzas, a pesar de la manifestación de los diferentes anticristos y a pesar de la manifestación del anticristo definitivo. Y para que cuando Él se manifieste en su segunda venida, si es que es el tiempo de nuestra generación, estemos llenos de confianza para no alejarnos avergonzados. Es lo que dice el texto. Mis hermanos, yo sé que todos conocemos la doctrina pretribulacional de la Iglesia, que la Iglesia será raptada antes de la tribulación y los tiempos finales, y quizá pudiera ser así. Mis hermanos, yo sé que todos lo conocemos, pero de continuo sigo viendo en las Escrituras como tanto el Señor Jesucristo, escuchen esto porque es importante, tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles siempre advierten y alertan a la Iglesia de que estén preparados para los tiempos finales. ¿No se han dado cuenta? Que siempre hay una advertencia: preparados para los tiempos finales, estados alerta, que nadie os engañe, mirar para que cuando venga, cuando se manifieste, está preparando a la Iglesia todo el rato para los tiempos finales. Lo que apunta probablemente de que el rapto, real como la vida misma, porque el rapto es algo que nadie discute, habrá un zarpazo, un arrebatamiento para recibir al Señor en el aire. No necesariamente tiene que ser pretribulacional, porque quizá pueda ser posttribulacional. Porque cada vez que vamos a las Escrituras vemos a los apóstoles y al Señor Jesucristo enseñando, advirtiendo y preparando a la Iglesia para que se prepare en esos tiempos. ¿O no? No nos lo inventamos. Un detalle solamente. Obviamente en esta tarde ni afirmamos, ni desmentimos, ni explicamos la doctrina del rapto y muchísimo menos entramos aquí aún. Pero permítanme solo un apunte final, fácil de entender. Todo lo que el Señor ha prometido que va a hacer, lo hará. Independientemente de la convicción o creencia de cada cual. En otras palabras, si Dios ha determinado raptar a su Iglesia antes de la tribulación, así será a pesar de que tú creas lo contrario. Y si Dios ha determinado que vendrá después de la tribulación, así será aunque yo crea lo contrario. El Señor cumplirá con su propósito. Ahora bien, entendiendo que nuestras convicciones y creencias doctrinales no cambian la voluntad de Dios, ahora bien, un análisis lógico. ¿No creen prudente de que si las Escrituras de continuo advierten a la Iglesia de Cristo a estar preparadas para afrontar las diferentes dificultades que tenemos que afrontar en los últimos tiempos, nos preparemos de esa manera? Si la Iglesia me advierte de que me prepare, descanso en una posibilidad teológica pretribulacional, rapto pretribulacional, ignorando las advertencias de preparación para afrontar esos días. ¿Creen que es lógico, bíblico y coherente hacer tal cosa?
Si estando preparados el Señor viene a por su iglesia, librándonos de la gran tribulación, gloria al Señor. Pero estamos preparados por si no es así. Hoy en día vivimos en un tiempo en que la iglesia predica más del rapto que del evangelio. Porque una cosa es esperar ardientemente la venida del Señor, gloria al Señor, pero nos prepara del rapto como venga, todo el rapto, te quedas atrás, pensando que no nos tenemos que preparar por nada, pero la Biblia nos enseña a guardar la fe, a prepararnos, nos advierte acerca de las diferentes dificultades que se presentarán, nos enseña el panorama de lo que ocurrirá. ¿Qué es mera información lo que la Biblia arroja para que nos nutramos el intelecto o para preparar a su iglesia para lo que posiblemente vendrá? Simplemente dejo caer estas verdades, mis hermanos, porque a lo mejor es así. ¿Se imaginan una iglesia que esté esperando el rapto pretribulacional y resulta que sea un error doctrinal y no haya rapto pretribulacional y encontremos una iglesia que está esperando la venida, que cree que si se queda es que ha perdido la oportunidad, incluso que un espíritu engañoso vendrá y no podrá arrepentirse? Y la película de la guillotina, ¿se acuerdan cuando éramos pequeños que salíamos aterrorizados de los cultos y todas esas cosas? ¿Se imaginan el shock de una iglesia no preparada para afrontar esos tiempos finales? No quiero decir que una iglesia preparada no sufra un shock, pero al menos estará preparada. Amén. Terminamos, mis hermanos. Amén. Si sabéis que el justo, versículo 29, hemos leído hasta el 29 al final, vamos a leer hasta el 26. Si sabéis que el justo, que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Nuestro último versículo del día, aunque no hemos hecho la lectura al principio, pero hemos llegado hasta aquí, termina hablando de uno de los atributos más importantes de nuestro Señor Jesucristo, su justicia. Por tanto, la vida del creyente que marca la diferencia de estos verdaderos, de los que son verdaderos a los falsos, que son los anticristos, en parte de la base de la comprensión de que Él es justo y como Él es justo, nosotros también lo tenemos que ser. Porque aquellos que han nacido de Él tienen que ser justos como Él es justo. No se refiere a la justicia legal secular, a saber de leyes para defender al prójimo, sino a saber mandamientos para vivir justamente como Él me enseña, en consonancia a la naturaleza de su propia justicia. Por eso, si las obras determinan mi fe, las obras también determinan que vivo justamente como el Padre quiere, con la justicia de Dios. ¿Se han dado cuenta de la importancia del mandamiento y la obediencia? Porque si Él es justo, nosotros también tenemos que serlo. En conclusión, mis hermanos, dos realidades, ambas verdades relacionadas y opuestas entre sí. Existieron, existen y existirán diferentes anticristos. Vendrá un anticristo definitivo, pero la Iglesia a lo largo de la historia tiene las herramientas, tanto internas como externas, para poder afrontar a todos los que se presenten. Porque el que está con nosotros no es el pastor, no es una denominación, no es un concepto, no es un eslogan, es Cristo. Amén. Y si Él está con nosotros, no habrá nada ni nadie que esté en contra de nosotros. Así que, Iglesia del Señor, que estas difíciles enseñanzas acerca de las Escrituras nos sirvan para prepararnos para la gloria de su nombre. Vamos a orar un minuto al Señor.